Muy bien, pues muy buenas tardes y buenos días para los que me están escuchando desde Sudamérica. En primer lugar, lo que quisiera agradecer es el apoyo que hemos tenido por parte de Carol para poder celebrar y mantener esta conversación, supliendo mis carencias informáticas debido a que aquellos que me conocen ya saben que yo me defino como un integrante, como un miembro de una generación electromecánica y por tanto los temas informáticos me desbordan. En segundo lugar, lo que quería también es agradecer a Auditur la oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes diversas ideas que creo que pueden ser interesantes para el desarrollo, para el ejercicio de la función de auditoría interna. Y por último, a continuación, por mandarles saludos desde un Madrid en pleno verano caluroso y sorprendido por el resultado de las votaciones en el Reino Unido, que como ustedes saben acaban de votar esta noche la salida de la Unión Europea, que ya veremos cuáles son las consecuencias. Como dice un dicho popular, divide y vencerás, y esa situación pues posiblemente no nos beneficiará ni a los que nos quedamos en la Unión Europea ni los que van a salir de ella. Bueno, entrando ya en el tema que nos ha reunido, me gustaría hacer un comentario, compartir con ustedes una secuencia que yo creo que es bastante acertada. Esta secuencia es aquella que dice que no puede haber un buen control interno sin un buen gobierno corporativo. Es básico el gobierno corporativo para poder disfrutar de un control interno adecuado, que resuelva pues, los problemas de la organización en este sentido. En segundo lugar, no puede existir un gobierno corporativo adecuado sin la participación de un buen comité o comisión de auditoría interna, que como todos ustedes saben son los encargados de la vigilancia, de la supervisión de las actuaciones de las organizaciones. En tercer lugar, no será posible disponer de un comité de auditoría que funcione adecuadamente sin el apoyo de una buena unidad de auditoría interna. Y una buena unidad de auditoría interna no se conseguirá si ésta no dispone de la calidad profesional adecuada y además desarrolla su función con la administración de los recursos estrictamente necesarios, en la utilización de los recursos estrictamente necesarios para poder realizar sus actividades, es decir, consiguiendo la eficiencia debida. Bueno, esto es lo que voy a intentar comentar con ustedes, bueno, pues en unas 30-35 slides, donde he pretendido resumir de una forma muy concreta la forma en que las auditorías debemos trabajar y es basando nuestras actividades en el análisis, en la supervisión de los riesgos. Bueno, como bien sabemos, la economía es la ciencia que analiza la asignación de los recursos, siempre escasos, susceptibles de usos alternativos. Esa es la definición de que de una forma genérica entendemos todo en qué consiste la ciencia económica. Bueno, como vemos aquí en esta pantalla, normalmente las necesidades suelen ser ilimitadas, pero a esto hay que enfrentarlo con los recursos que suelen ser limitados. En conclusión, no podremos hacer todo lo que quisiéramos y por tanto tendremos que ser muy selectivos. Bueno, esto que es válido con carácter general para cualquier actividad económica, por supuesto que también es válido para la función de auditoría. La función de auditoría, lo que tendremos que hacer es lo que se denomina universo de auditoría. ¿Qué es universo de auditoría o universo auditable? Pues es el conjunto de todos aquellos procesos, de todas aquellas actividades que entendemos que tienen que ser susceptibles, que tienen que ser objeto de supervisión por parte de los auditores. Esto es lo que llamamos universo auditable, pero claro, dicho de una manera tan generalista, podremos decir que un universo de auditoría tendría todo lo extenso que pudiéramos entender, o podríamos entender, si somos muy conservadores, que el universo de auditoría sería reducido. Bueno, yo creo que nos tenemos que guiar por lo que hemos dicho al principio, que es la de administrar los recursos que siempre son escasos. Entonces,
sabiendo ya que el universo de auditorías es el conjunto de cada ente o unidad auditable que entendemos que tiene que ser objeto de supervisión, lo que tendremos que determinar es sobre ese universo, sobre esos entes auditables, cuáles son aquellos sobre los cuales vamos a prestar atención. Y eso es lo que sería el plan de auditoría. El plan de auditoría hay dos formas de enfocarlo, de una manera extensa, como antes comentábamos, y esto es la pantalla de una presentación de un compañero y amigo, colaborador también del Instituto, de Auditool, en el que señalaba que en Dios creemos y todo lo demás lo auditamos. Claro, si esto es así, nos estamos encontrando con que el plan de auditoría tendría que incorporar absolutamente todas aquellas actividades que se realizan en las organizaciones. Bueno, esta es una forma de enfocarlo. No puede parecer extraña por el texto de la pantalla, pero hace años, si recordamos, había una teoría, y es que el universo de auditoría tendría que analizarse con mayor o menor grado en un intervalo de 3 o 4 años. Bueno, esa es una situación que yo creo que no era la acertada, porque auditar todo, bueno, yo creo que es, bueno, muy oportuno, pero no saludable. Lo que no podemos es auditar procesos, actividades en las que pensemos que están bien gestionadas. Bueno, esta pantalla es uno de los extremos. El otro planteamiento es el que se debe a Rod Winter, que es un expresidente del Instituto de Auditores Internos Global, en el que yo en una ponencia que tuve la oportunidad de escuchar, nos trasladaba la conclusión de que auditoría debe hacer menos, lo más importante, con menos recursos, centrándonos en lo que sea significativo y apoyándonos en la tecnología como herramienta de trabajo, pues si bien esta comporta riesgos, es incuestionable que también es una oportunidad con la que mejorar en la eficiencia, la eficacia y la calidad de nuestros trabajos. Bueno, yo esto he querido representarlo pues con la regla de los signos. Nos acordamos que cuando estudiábamos álgebra nos decían que más por más era más, que más por menos era menos y que menos por más era menos, pero faltaba la última combinación, menos por menos más. Menos cosas, hacer menos cosas, las importantes, las significativas, con menos recursos, es decir, que el presupuesto de auditoría sea el menos gravoso para la organización, nos daría un más, digamos, el máximo valor que podemos estar aportando a la organización. Este es el esquema que yo creo que es el acertado. Tenemos que ser selectivos, priorizar lo que queremos hacer y a partir de ahí dedicar nuestro esfuerzo a aquellos temas que entendamos que merecen la pena dedicar nuestra atención. Por tanto, la solución al problema económico que decíamos antes de la asignación de recursos escasos susceptible de usos alternativos es la correcta asignación de los recursos que vamos a utilizar. En el caso concreto de auditoría, pues es lo mismo. Asignemos los recursos, establezcamos qué actividades son las que queremos realizar a lo largo del año, de tal manera que la asignación sea óptima y que la asignación sea eficiente. Es decir, consigamos lo que deseamos con el menor uso de los recursos. Ese es el objetivo que entiendo que todo auditor, todo director de auditoría debe marcarse. Tenemos que ser terriblemente selectivos para poder focalizar nuestra actuación en aquellos temas que merezcan la pena y no auditar por auditar. Entonces, ante esta situación de escasez de recursos, lo que tenemos que hacer es establecer un plan de actuación en el que aparezca el qué, el cómo, el cuándo y por quién. Eso es lo que denominaríamos el plan de auditoría. Claro, plan de auditoría que hemos comentado que lo vamos a hacer en base a riesgos. Bueno, yo me gustaría que dedicáramos unas cuantas slides a recordar algunos aspectos básicos de lo que es la gestión de riesgos. Bueno, cuando estamos hablando de riesgos, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? Y sobre todo cuando estamos hablando de un PAI, un plan de auditoría interna en base a riesgos, ¿qué es lo que yo quiero trasladar? Pues que la selección de los trabajos, las actividades que queremos supervisar,
son la consecuencia de haber evaluado los riesgos que pueda haber en esos procesos. Riesgos que podrán estar o no estar debidamente atendidos y, por tanto, ese será el resultado de nuestra actividad. Tenemos que concluir que las actividades desarrolladas por el resto de la organización están gestionando adecuadamente los riesgos. Y esa es la función básica de nuestro plan de auditoría, hacer esa selección de la que hemos hablado reiteradamente a lo largo de estas pantallas para elegir lo que queremos analizar, pero en base al dato que nos reporte los riesgos que podrían estar inmersos en esas actividades. Recordemos que el riesgo empresarial es todas las entidades tienen un fin último de generar valor para su grupo de interés. Todas se enfrentan a la ausencia de certeza, es decir, el reto sería saber cuánta incertidumbre es la que estamos dispuestos a aceptar cuando iniciamos una determinada función. Y la incertidumbre implica riesgos y oportunidades y posee el potencial de erosionar o aumentar el valor. Por tanto, cuando estamos ante una incertidumbre, esa incertidumbre tenemos siempre que admitir que estamos entonces enfrentándonos a un riesgo. Pero ojo, siempre que hay un riesgo, tenemos una segunda cara en la moneda, que es la oportunidad que se derivará de hacer esa actividad. El riesgo empresarial, decía Susan Lagarde, que era la jefe de riesgos del Banco de Canadá, decía que el riesgo en sí mismo no es malo. Lo que es malo es que el riesgo esté mal administrado, mal interpretado, mal calculado, o que es lo mismo, que no esté bien comprendido. Como vemos, entonces, lo primero que tenemos que realizar como gestión empresarial, y para eso auditoría es el supervisor, es la tercera línea de defensa de las organizaciones, lo que tiene que evidenciar es que el riesgo está bien administrado, que está bien conocido, que está bien calculado y que está bien administrado. Esa es una de las funciones básicas de auditoría. Gestionar riesgos, por tanto, es un proceso empresarial del que dependerá de que obtengamos beneficios o de que obtengamos pérdidas. Los riesgos siempre acompañan a cualquier actividad, no solamente empresarial, incluso humana. Salir a la calle, hacer un recado, a comprar o ir a la oficina, comporta un riesgo de un accidente de tráfico, un riesgo de que podamos tener un percance, un riesgo de todo tipo, pero claro, el riesgo también tiene ese riesgo, va acompañado de un beneficio. Hemos podido acudir a nuestro trabajo, hemos podido atender nuestras responsabilidades. Entonces yo creo que esto es un punto que tenemos que tener suficientemente claro. Los riesgos no de por sí es algo que tenemos que evitar, el riesgo, lo que tenemos es que administrarlos. Evitar los riesgos en valor absoluto, eso es algo terriblemente difícil y yo creo que muy complicado de conseguir. Entonces, ¿qué entes auditables son los que tenemos como responsable de auditoría elegir para incorporar en nuestro plan? Pues siendo conscientes, como decimos aquí en esta pantalla, de nuestra limitada capacidad de actuación, lo que debemos es auditar los entes auditables que no nos ofrezcan garantías sobre la bondad de la gestión en los riesgos. El problema no es qué queremos conseguir, que es ser eficientes. La dificultad es cómo conseguirlo. ¿Cómo llego a la conclusión yo de que estos procesos, estas actividades, son las que más propician la conveniencia de incluirlos en el plan de auditoría? Bueno, a esto lo vamos a dedicar en esta charla, en este comentario que estamos teniendo hoy, los minutos que nos restan hasta la finalización de la conversación, pero yo creo que es un tema que amerita, como dicen ustedes en Sudamérica, amerita la conveniencia de prestarle atención, porque ya sabemos lo que queremos, ser eficientes. El problema es cómo lo conseguimos, pues haciendo una selección acertada. Bueno, veamos lo que dice las siglas de MIPPAI, es Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Es el libro de cabecera de los auditores, que como ustedes saben, tiene dos cuerpos, o dos grandes bloques. Uno, la parte que es preceptiva, y otro, la parte que son las recomendaciones. En la parte preceptiva,
por parte del Instituto serían los principios fundamentales, la definición de auditoría, el código de ética y las normas, en tanto que por la parte de lo que son recomendaciones como mejores prácticas serían las guías de implementación, las guías suplementarias y las guías recomendadas. Atendiendo a lo que el marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna relaciona o cita en relación con la gestión de riesgos, nos señala que el objetivo de auditoría interna es ayudar a las organizaciones a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar, y eso es lo que he subrayado en este párrafo, la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobiernos. No se nos tiene que olvidar, auditoría tiene como alcance, como ámbito de actuación, la gestión de estos procesos, riesgos, controles y gobierno corporativo. En la norma 2010, lo que nos señala es que el director de auditoría debe establecer los planes basados en los riesgos a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría y dichos planes, lógicamente, deben ser consistentes con las metas de la organización. Como ustedes saben, uno de los requisitos del marco internacional es la independencia de actuación, la independencia del criterio del auditor interno. Ahora bien, esa independencia de actuación, de criterio, no tiene que confundirse con el 100 grados de libertad de poder hacer lo que entendamos más oportuno. Eso tenemos que hacerlo, pero dentro de un marco, dentro de lo que es la coherencia con las metas de la organización. Otra norma que también se está relacionada con el riesgo es la 2600, que es que si el director de auditoría, el DAI, considera que la alta dirección ha aceptado un nivel de riesgo que pudiera ser inaceptable para conseguir los objetivos de la organización, debe tratar el asunto con la propia gerencia y con el directorio. Es decir, nosotros como auditores que no tenemos nunca responsabilidades gerenciales, cuando nos encontremos en una situación en que la gerencia ha actuado, ha marcado una estrategia que podría ser en contra de los objetivos, contrario a los objetivos de la organización, nosotros lo que tenemos es que dar la voz de alerta, y esa voz de alerta se la tenemos que dar a la propia gerencia, que es la que estaba actuando de esa manera, pero también al directorio, consejo o comité de auditoría. Hablábamos de que el marco internacional tenía dos cuerpos, las normas y las partes de los consejos, las buenas prácticas. Yendo a este segundo grupo, el Consejo para la Práctica, el 2010-2, desarrolla pormenorizadamente, como señala aquí, la forma de establecer el plan anual. Y debe establecer, la auditoría debe identificar las áreas de alto riesgo inherente. Ahora entraremos en el concepto de riesgo inherente y riesgo residual, porque en función de dónde nos fijemos, con qué tipo de riesgos queremos trabajar, nos podemos encontrar con que la forma de desarrollar nuestra actividad podrá ser distinta. Bueno, auditoría debe identificar áreas de alto riesgo inherente, algo riesgo residual y los sistemas de control clave en los que se sustenta la organización. Se deben de identificar aquellas áreas en las que el riesgo residual son inaceptables a fin de que el DAI, como decíamos hace un momento, lo notifique o si quieren ustedes que lo traslade para que la parte ejecutiva o el directorio actúe en consecuencia. Y la auditoría interna analizará la adecuación y la eficacia de los sistemas de control y ofrecerá seguridad razonable de que los controles funcionan adecuadamente. Decíamos que íbamos a comentar la diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual. Bueno, el riesgo inherente es aquel riesgo que existe en una actividad cuando la realizamos sin tomar ningún tipo de control. Por ejemplo, un riesgo inherente sería el que asumiríamos si quisiéramos atravesar una calle cerrando los ojos. No estoy tomando ningún control. Por tanto, el riesgo inherente es máximo. Ya saben ustedes que los riesgos se evalúan, se calculan en base a dos atributos, el impacto y la probabilidad. Multiplicando impacto por probabilidad tendríamos lo que es la vulnerabilidad de, digamos, ese riesgo de esa amenaza. Si cruzamos la calle tapándonos los ojos, está claro que la probabilidad de que suframos un accidente es máximo. Es, por tanto, una situación poco real, poco realista.
para pasar a la situación más, digamos, más adecuada o más utilizada es el riesgo residual. Riesgo residual es el que asumimos cuando, tomando las precauciones adecuadas, queremos cruzar esa calle en la que antes cerrábamos cerrando los ojos. Ahora ya no los cerramos, ahora ya vamos y cruzamos la calle. Y nos vamos a los pasos de cebra o nos vamos a los semáforos donde nos permiten pasar porque los coches tienen la obligación de pararse. Ese es el control, el semáforo es el control y por tanto ese control ha modificado el riesgo inherente, es decir, el que tenemos sin haber tomado ningún tipo de control, hacia el riesgo residual que tendríamos después de ser precavidos. Luego señala el Consejo para la Práctica que se deben identificar las áreas de riesgos residuales inaceptables. El DAI debe notificarlo. Riesgos residuales, no riesgos inherentes. Los riesgos inherentes pueden ser inaceptables, pueden ser incontrolados, pero para eso están los controles. Nosotros lo que tenemos como auditores, fundamentalmente, trabajar con los riesgos residuales, es decir, los que existen después de haber implementado controles. Auditoría interna analizará la adecuación y eficacia de los sistemas de control y ofrecerá esa seguridad razonable de que los controles funcionan y los riesgos son gestionados de manera efectiva. Otro consejo para la práctica es evaluar los procesos de gestión de riesgos. Bueno, yo aquí en esta pantalla he puesto a una mamá que está enseñando a que monte en bicicleta su bebé. Bueno, como vemos, yo creo el objetivo de esta mamá, y es el primer punto, lo primero que tenemos que tener claro son los objetivos de la organización, que han de estar alineados con la misión de la empresa. Está claro, esta mamá lo que está teniendo muy claro es que su bebé necesita aprender a montar en una bicicleta con 2 ruedas en el que pueda divertirse, pueda salir con sus compañeras. Luego, lo siguiente que tenemos que hacer es identificar los riesgos significativos que se corre con esa actividad. En este caso concreto es la caída de la pequeña y de que se pueda dañar dañar el cuerpo. Y tenemos que elegir respuestas apropiadas a esos riesgos.Ante los riesgos de caída, pues esta mamá lo que ha protegido a su bebé, pues con un casco, eso es un control adecuado, suficiente. Hombre, le faltaría ponerle también algo en los codos y supongo que en las rodillas, que no vemos en la fotografía, pues también las tendrá protegidas. Entonces, como vemos, para ver si la gestión de riesgos es adecuada, tenemos que fijarnos en los objetivos de la organización, lo que perseguimos, si los riesgos significativos están identificados y evaluados, si hemos seleccionado las respuestas apropiadas a dichos riesgos y obtener la información significativa sobre los riesgos críticos. Es decir, esta mamá, después de la experiencia de haber enseñado el primer día, el segundo, la primera semana, habrá evaluado si le hace falta algún control adicional o si le sobra ya alguno. Bueno, hemos hablado del marco internacional para la práctica profesional, pero en lo que se ocupa de la gestión de riesgos no solamente es el Instituto Internacional. Existen los acuerdos de Basilea, que como saben ustedes afectan a las entidades financieras. Existe también lo que es el Australian and New Zealand Standard on Risk Management. Luego está COSO ERM, es decir, no el COSO 2, el que denominamos habitualmente como COSO 2, del año 2004, también la norma ISO 31000 del año 2009 y también dentro del entorno colombiano, que yo creo que es una réplica del estándar australiano y neozelandés del año 1999, que es la norma técnica colombiana 5254 del año 2004. Bueno, todos estos protocolos obedecen a 2 hitos fundamentales. En primer lugar, disponer de una base teórica de lo que queremos analizar, de cómo implementar los procesos de gestión de riesgo. Y en segundo lugar, pues un modelo operacional que nos permita implementar las herramientas, los protocolos que venían decididos o que venían identificados en la base teórica. Un aspecto que yo creo que es básico, y aquí estoy intentando de una manera, digamos, un poco subliminal, buscar una relación, la relación que hay entre COSO 1, que como ustedes saben es control interno, y el COSO 2, que es
el ERM o Enterprise Risk Management. Yo entiendo que el control interno, como bien conocen ustedes, lo que estamos es identificando tres objetivos: la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, esto decía COSO 1, posteriormente COSO 2 lo corrigió y añadió la operativa, y el cumplimiento de las leyes y las normas y las regulaciones aplicables. Eso sería el control interno, pero para tener ese control interno adecuado, lo que tenemos es que tener un proceso de administración de riesgos. Bueno, pues esa administración de riesgos es lo que se incluye, es de lo que trata lo que hemos llamado COSO 2. Por tanto, desde mi perspectiva, cuando estamos hablando de ERM, y aquí está la vinculación que hay entre esos dos protocolos, ERM o COSO 2, desde mi punto de vista, es COSO 1, control interno, más la gestión, la administración de riesgos. Bueno, ya sabemos que lo que nos ocupa es gestionar adecuadamente los riesgos, esa es nuestra preocupación. Nuestro dictamen hacia la gerencia, ante la alta dirección, ante el directorio, es opinar sobre la adecuada o inadecuada gestión de los riesgos. Pero yo me he permitido poner esta pantalla donde la pregunta es muy fácil: ¿por dónde empezamos? Aquí lo que hay que responder es ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo creo que no es fácil de contestar. En nuestro caso, la pregunta no sería el huevo y la gallina, sino la pregunta es ¿por dónde empezamos? ¿Por los procesos o por los riesgos? Les dejo unos minutos antes de pasar a la siguiente pantalla para que lo mediten ustedes y lleguen a la conclusión de ¿por dónde hay que empezar? Porque estamos hablando del plan de auditoría en base a riesgos, ¿vale? Pero ¿empezamos por riesgos o empezamos por procesos? Les dejo 5 segundos que lo mediten ustedes y ahora vamos a ver la respuesta. ¿Los entes auditables son los procesos o son los riesgos? Bueno, son los procesos, no nos quepa la menor duda. Aquí he puesto un ejemplo de que el riesgo de fraude existe en múltiples procesos. No hay una relación biunívoca de a un riesgo le corresponde un proceso. No. A un riesgo le corresponden, se puede materializar en varios procesos y los procesos a su vez pueden tener varios riesgos. Como ven, el riesgo de fraude es habitual que lo analicemos si estamos analizando la gestión de tesorería, si estamos hablando del aprovisionamiento de bienes y servicios, si estamos hablando de la confección de nómina, de la política de descuento. Como ven ustedes, ese riesgo, el riesgo de fraude, está inmerso, está existiendo en cada uno de estos procesos. Por tanto, lo que tenemos es que elegir aquellos procesos procesos operativos en los que los riesgos estén indebidamente o que sospechemos que estén indebida o inadecuadamente gestionados. Por tanto, como antes decíamos, la relación de riesgos-procesos no es unívoca. Un mismo riesgo puede estar presente en varios procesos simultáneamente. Por tanto, no deberíamos entrar por riesgos cuando establecemos el plan de auditoría. Tenemos que entrar por procesos y analizar qué riesgos son los que están ubicados en ese proceso, que además es el que nos dará el alcance que vamos a dar a ese trabajo de auditoría. Bueno, aquí en esta pantalla, como ustedes bien conocen, los procesos, la primera situación es la del riesgo inherente. Ese riesgo inherente se mide, como antes comentábamos, por impacto y por probabilidad. La parte que está en el extremo superior derecho, bueno, pues eso significa está con el rojo. Por eso los mapas de riesgo también se llaman mapas de calor. Porque lo que nos están señalando son aspectos, digamos, de gravedad, son semáforos. La parte que está en ámbar sería una situación, digamos, algo mejorable, la amarilla ya estaría casi controlada y la parte verde sería la parte óptima. Esos riesgos, tanto por el impacto que está minimizado como la probabilidad, pues está también debidamente ajustada.
Los controles, bueno, los controles que incorporamos, antes poníamos el ejemplo de los semáforos, pero podemos poner los controles, son cualquier aspecto que minora la materialización, tanto en el impacto como en la probabilidad de los riesgos. Una vez que hayamos introducido los controles, estaremos entonces ya hablando del riesgo residual, entendiendo por riesgo residual, como antes comentábamos, el riesgo que resta después de haber aplicado determinados controles. Y lo que tiene que hacer auditoría es valorar si ese riesgo residual es compatible con la consecución de los objetivos estratégicos u operativos de la organización. Tenemos que elaborar las nóminas, tenemos que controlar, lógicamente, el fraude, tenemos que controlar una serie de aspectos que son perniciosos para lo que es la consecución de nuestros objetivos. Yo pongo aquí que en principio podríamos trabajar sobre cualquiera de ellos, pero para ser eficaz, que es el objetivo que nos hemos marcado, creo que tenemos que hacerlo sobre los riesgos residuales, es decir, sobre los riesgos reales, porque el riesgo inherente, yo sinceramente creo que es un riesgo poco habitual. Nadie dejaría la caja, la tesorería, sin cerrar. Nadie deja un domicilio con las puertas abiertas. Las puertas existen y por tanto y hay cerraduras. Entonces, el riesgo inherente, que es el peligro que yo tendría, la amenaza que yo tendría cuando no he tomado ningún control, yo creo que eso no es algo fácil de encontrar. Siempre estamos trabajando con riesgos residuales, aunque los riesgos residuales estén situados en la zona, digamos, de no confort, porque los controles no son los adecuados. Bueno, el objetivo de auditoría es evidenciar que la situación es la estimada. Bueno, aquí yo he puesto en esta slide, en esta pantalla, el mapa de riesgos de la izquierda, que ustedes ven, que es el mapa de riesgos, podríamos decir, inicial. No me atrevería a decir el riesgo inherente, pero sí el inicial. Ese riesgo, como ven ustedes, pues está el riesgo 23, el 8, el 4, que está en la zona de no conformidad. Y luego están en la zona azul una serie de riesgos, que son los numerados, el 6, el 9, el 7, el 15. Bueno, esa es una situación no confortable para la organización, y la organización entiende que el objetivo es pasar a la fotografía, al flash que aparece en la parte derecha. Como ven ustedes, han desaparecido los riesgos que estaban en la zona crítica, se han minimizado o reducido los riesgos que están en la zona azul. Hemos mantenido más o menos igual el número, pero sí hemos retrocedido y hemos cambiado, y sobre todo hemos aumentado los que están en la zona beige, es decir, aquellos que están en la zona de confort. Bueno, ¿qué es lo que tiene que evidenciar el trabajo de auditoría? Pues la situación en la que realmente se encuentran esos riesgos está ahí, que el riesgo 8, que vemos en el mapa de riesgo de la izquierda, está situado en el extremo del borde superior de la derecha, se ha pasado a la zona verde. Eso es el objetivo que se quiere perseguir, y auditoría es lo que tiene que evaluar. Lo que tiene es que concluir sobre si ese objetivo está o no está conseguido. Bueno, entonces, la forma de trabajar sería la siguiente. Empezamos, tengo un mapa de riesgos, ese mapa de riesgos lo que tengo es que interrelacionarlo con el mapa de procesos. Ahora entraremos en unos ejemplos reales de mapa de procesos a 1 y 2 niveles, y una vez que yo he interrelacionado los procesos con los riesgos, o los riesgos con los procesos, me da lo mismo, pero empezando siempre por procesos, lo que tengo es que identificar cuáles son los riesgos que estarían situados en zonas no debidamente controladas, ajustadas. Bueno, un modelo de procesos es aquí me he equivocado, no es un modelo de procesos, como ven abajo es modelo de riesgos, es un modelo de una gran multinacional española que está compuesto de 53 riesgos. Aquí lo que hicimos fue agrupar los riesgos por las áreas que componen la unidad de control interno, que era la auditoría de procesos,
la auditoría informática, la auditoría financiera, la auditoría fiscal y regulatoria y la inspección, entendiendo por inspección lo que se llama la auditoría forense, es decir, aquella que se encarga del análisis de la evaluación de los fraudes y, sobre todo, los riesgos de dirección también vinculados con la defraudación, con la salvaguardia patrimonial. Los entes auditables, que son los procesos, aquí lo tenemos a un nivel y tenemos un modelo de 10 procesos corporativos en el que están los procesos operativos, que son los de la parte superior en amarillo, y los procesos de gestión y soporte. Bueno, como ven, estos son grandes bloques. La gestión de recursos humanos es muy amplia, o la gestión de tecnología de la información y la información también. Entonces, aquí estamos hablando de procesos a un nivel, pero para que pueda ser operativo y pueda ser manejable, a lo mejor es conveniente pasar a subprocesos a 2 niveles. Los mismos 9 procesos que antes habíamos comentado, aquí aparecen desglosados por los correspondientes subprocesos. Alguien podría pensar que todavía esto es excesivamente maximalista, que es muy macro. Bueno, pues gestión de stock, pues está, que ven ustedes, es en el punto, es en el proceso de producción y almacenaje, el subproceso 4.3. Si alguien entiende que para analizar adecuadamente cómo se gestionan los stocks hay que abrirlo más, pues tendríamos que hablar de subprocesos a 3 niveles. El 4.3.1, el 4.3.2, que serían, pues cómo estamos haciendo los balances, cómo estamos haciendo los recuentos, cómo estamos en un momento determinado marcando los niveles en el que a partir de ahí se desencadena una nueva petición. Esos serían, por ejemplo, los subprocesos a 3 niveles. Bueno, al final lo que estamos es interrelacionando los procesos con los riesgos. Como ven ustedes aquí, bueno, pues esto es un ejemplo, hemos puesto proceso, gestión y capacitación y entrenamiento. Bueno, ¿cuáles serían los riesgos? El accidente o muerte con arma de fuego, la infiltración, el soborno, el lavado de activos, la suplantación, el proceso de facturación. ¿Qué riesgos? El lavado de activos, la infiltración, el soborno, la pérdida de información. Bueno, como ven ustedes, hemos vinculado a estos procesos de una manera, resultante del trabajo en una tormenta de ideas entre los conocedores de lo que son los procesos de la organización, en el que nos permitan identificar qué riesgos son los que pueden estar materializando o pueden suceder en cada uno de estos procesos. Una vez que ya tenemos esta información, lo que tenemos es que, establecer el procedimiento. Y el procedimiento que hemos hasta ahora querido describir, entiendo que se ajustaría a esta secuencia. Lo primero que tendríamos que hacer es priorizar los procesos del negocio por su incidencia en el cumplimiento de los objetivos. No todos los objetivos son igual de importantes en la consecución de la estrategia. Tenemos que seleccionar los más significativos. Aquí ya, como ven ustedes, ya estamos siendo selectivos. No quiero analizar todos los procesos, eso estaría en la visión inicial que comentábamos antes de en Dios creo y todo lo demás la audito. Aquí lo que tengo es que fijarme, identificar cuáles son los procesos más importantes. Luego, una vez que ya tengo seleccionado esos 10, 15, 20, todo eso dependerá de la capacidad de actuación que dispongamos en la unidad de auditoría, lo que tenemos que hacer es identificar los riesgos que puedan estar relacionados con estos procesos. Decidir si trabajamos con riesgos inherentes y residuales, y vuelvo a insistir, preferiblemente con los residuales. Tengo que estimar la severidad de los riesgos que se materializan en dichos procesos, si es crítica, si es alta, si es media, si es baja, y debo de completar la información que ya dispongo con aquella otra que me permita mejorar la estimación del riesgo residual verdaderamente existente, como puede ser mecanización de procesos, resultado de las últimas auditorías, grado de atención a las recomendaciones emitidas previamente, es decir, que la información que obtengo con los 4 primeros pasos, yo luego la complementaría con la información adicional que ya desde auditoría ya disponemos. Y, por último, tengo que informar a la alta dirección del resultado de nuestro análisis, de nuestras conclusiones, pidiendo su opinión para saber si lo que queremos hacer se ajusta a lo que ellos están entendiendo y, sobre todo, decirles la magnitud de nuestra actividad y, en la medida de lo posible,
pues que ellos valoren si los medios, la valoración de los medios, si son los adecuados para atender ese plan de auditoría que entendemos necesario, eso lo establecemos nosotros. Lo que la alta dirección lo que nos tiene es que asignar los recursos necesarios para poder actuar sobre ellos. Entonces, una aplicación práctica de lo que hemos visto es, hemos dicho que voy a evaluar, cuando ya una vez que yo ya tengo identificado la relación que hay entre los procesos y sus riesgos, lo que tengo es que preocuparme también sobre el ambiente general del control que existe en el área o en el proceso que estamos analizando. Y eso podemos darle un peso determinado. Yo he puesto en este ejemplo un 15%, pero alguien puede pensar, no, que para mí eso es muy importante, no debería pesar solamente el 15, debería pesar el 20-25. Aquí lo que estamos tratando ahora mismo es de intentando incorporar en este proceso de análisis de la selección de los entes auditables es aquellos ítems, aquellas circunstancias que pueden aflorarme situaciones que me aconsejen o no auditar esos procesos. Otro aspecto que yo creo que es también conveniente es si un proceso ha habido una alteración en el equipo de gestión, una estructura organizacional, evidentemente eso es algo que también estaría incrementando el riesgo de que algo no funcione adecuadamente. Si ha habido una redefinición de los procesos o alteraciones, reconversión, es decir, la gente se enfrenta a procesos novedosos o esto es algo que ya está implementado desde hace muchos años. Si está implementado desde hace muchos años, hombre, yo creo que el riesgo de que no lo estemos haciendo bien es menor que si el proceso está recientemente diseñado. Ahí el riesgo de que el proceso no esté gestionado adecuadamente sería más alto. Los resultados obtenidos en los anteriores trabajos de auditoría. Yo creo que eso es una información, cuando hicimos el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, una auditoría en este área, en este proceso, ¿qué nos salió? Que la situación era crítica, que la situación era debidamente controlada. Bueno, eso también creo que deberíamos tenerlo en consideración a la hora de poder identificar y la selección de los procesos. Un aspecto que para mí es crítico y lógicamente es pues el resultado del proceso de gestión de riesgos, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Lo he marcado en rojo porque, como ven ustedes, es la que yo creo que debe tener el mayor peso, pero es un peso 25 porque hemos elegido 3 y 3, 6, 8 ítems, 8 variables. Podemos quedarnos en 3 y el peso, el 100%, deberíamos distribuirlo en esos 3 o 4 ítems. Bueno, yo creo que en todos los casos el resultado del proceso de gestión de riesgos, porque no olvidemos que estamos haciendo la selección del plan de auditoría en base a riesgos y por tanto tiene que tener un peso relevante. Recomendaciones críticas pendientes. Yo creo que si hace 2 años, 3 años hicimos un trabajo de auditoría que la evaluamos como correspondiera y salieron unas recomendaciones y esas recomendaciones, las que fueron críticas, todavía estarían pendientes, yo creo que nos está dando un feeling de una cierta despreocupación de los responsables del proceso. Si existen procedimientos escritos, procedimientos de gestión, yo creo que también eso es que tenerlo en consideración. Y por último, y añadido al 25 del resultado del proceso de gestión de riesgos, es el juicio del auditor. Más bien yo diría el juicio del equipo de auditoría. Yo creo que el plan de auditoría es un acto colectivo en el que tienen que participar todos los miembros de las unidades de auditoría interna. Una vez que ya tuviéramos, la ponderación y la valoración de cada uno de estos ítems, de estos 9 ítems, lo que tendríamos que dar, esta es otra sistemática, pero parecida. Aquí lo que hemos puesto, variable, mapa de riesgo, índice de criticidad, si el riesgo lo tenemos en el nivel 1, 2, 3, 4, y entonces el peso sería 5, el peso sería 5 para el siguiente variable, que es el mapa de control interno, la auditoría realizada, la valoración de los informes. Como veis, ahí estamos ponderando, pero dando un valor que aquí varía entre 1 y 4. Al final lo que se trataría es, ponderando estas valoraciones de cada una de estas variables, de estas 9 variables, sacar un valor, es decir, sacar el valor 3, 4, estamos ponderando, por tanto, no más allá, esto no va a poder sumar más de 4.
El objetivo que nos estamos marcando, y yo espero que con una sistemática como la que hemos comentado se pueda conseguir, es elegir. ¿Qué puerta elijo? ¿La puerta A o la puerta B? Yo he puesto al pie de página que no se trata de acertar. Al auditor lo que no tiene es que equivocarse. Tenemos que tomar nuestras decisiones después de un análisis riguroso, sistemático, y no se trata de, voy a hacer esto porque creo que sí, mejor esto otro que me suena peor. No, tenemos que fundamentar, sustentar en la selección que hemos hecho de los entes auditables que queremos trabajar. Pero cuando estamos hablando de un plan de auditoría, vale, en base a riesgos tenemos que identificar un porcentaje elevado de lo que incorporamos en el plan de auditoría. Pero no podemos olvidar los trabajos que nos solicite la alta dirección y la gerencia operativa. Recordemos que auditoría ya no es un policía, ya no es un fiscalizador, es un asesor de confianza. Y si la alta dirección y la gerencia operativa en un momento determinado acude a nosotros para que le apoyemos, le asesoremos, le podamos, digamos, indicar cuál es la forma de corregir ciertas debilidades, eso para nosotros creo que es un aspecto también a tener en consideración para poder, digamos, atender esas peticiones. Tenemos que atender también las solicitudes de los reguladores, el seguimiento de las recomendaciones de los trabajos de auditoría previa. Desde mi punto de vista, un trabajo de auditoría no está finalizado hasta que la última recomendación está implementada. Por tanto, un aspecto básico, fundamental de nuestro trabajo es asegurarnos que las recomendaciones de trabajo de auditoría previos anteriores están atendidas y que han sido, digamos, implementadas y tenidas en consideración. También tenemos que meter en el plan de auditoría las horas que vamos a dedicar a la formación de nuestros equipos de auditores. Tenemos también que prever los recursos para atenderse a situaciones sobrevenidas, porque si yo no hago esta previsión, yo no tengo en cuenta esta situación, esta probabilidad, cuando me venga algo sobrevenido a lo largo del año, o que me pida la alta dirección, voy a tener que sacrificar algunos de los trabajos que yo había entendido que eran prioritarios. Por tanto, para no tener que desplazar, para no tener que ignorar la realización de algunos de estos trabajos, necesitamos incorporar un colchón para poder atender las situaciones sobrevenidas. Y lo que es básico, comparar y cuantificar los recursos precisos versus disponibles. Podemos haber hecho muy buen trabajo, podemos haber hecho una gran selección, pero si pensamos que un auditor, la jornada laboral son 1.800 horas aproximadamente, si tengo 5 auditores, pues tengo 9.000 horas. Eso es todo lo que yo puedo emplear, todo lo que la capacidad de... Esos son mis recursos escasos, las 9.000 horas. Si resulta que los recursos precisos para atender el plan me salen 12.000, evidentemente estaré enfrentándome a un plan de auditoría que no voy a ser capaz de atender con los recursos de los que dispongo. Y esa es una situación que se lo tengo que trasladar al comité de auditoría, que entre sus responsabilidades está la del nombramiento del director de auditoría y también la asignación de los recursos y la aprobación del plan. Este último punto pongo yo aquí que es fundamental, dada la responsabilidad que ello supone. Cuando nosotros presentamos un plan y ese plan no lo aprueban y nosotros no hemos sido suficientemente transparentes para comentar qué limitaciones estamos teniendo para poder atenderla o qué hemos tenido que dejar aparcado porque no doy abasto, creo que estamos asumiendo una responsabilidad que no nos compete. La responsabilidad del plan de auditoría en cuanto al auditor es definirlo adecuadamente y luego de ejecutarlo, pero la responsabilidad de facilitar los recursos que se precisen es del comité de auditoría. Es, por tanto, una responsabilidad compartida, porque no olvidemos que si hemos dejado de momento realizar un trabajo de auditoría y luego sucediera una situación conflictiva, la primera pregunta que se van a hacer es ¿y qué estaba haciendo auditoría? ¿Y por qué no se preocupó de este trabajo? Bueno, pues a lo mejor no me he ocupado de este trabajo porque señores miembros del comité de auditoría
no se me facilitaron los recursos necesarios para atenderlo. Por último, el resultado final sería preparar una ficha como esta que aparece aquí, el periodo, por primer trimestre, segundo, quién va a ser el auditado, el proceso, el área, la fecha de iniciación, la fecha de finalización, tiempo de duración de la auditoría para poder hacer ese agregado y el responsable de cumplimentarla. Y como antes comentábamos, sin olvidar que el plan de auditoría los aprueban los comités de auditoría del Consejo. Es una responsabilidad, como decíamos ante un momento, una responsabilidad compartida entre quien lo prepara, auditoría, y quien lo aprueba, el comité de auditoría, directorio o consejo. Y por último, decirles que el próximo mes de julio, concretamente el día 25 y el día 26, tengo el placer de atender una invitación de Auditool en el que vamos a analizar con detalle durante estos 2 días la materia que de esta forma tan condensada y en el espacio de 50 minutos pues hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes. El día 25 y 26 será en Bogotá y el día 28 y el 29 será en Medellín. Bueno, espero, como pongo aquí, que con esta breve presentación hayamos coincidido en la necesidad de sistematizar adecuadamente los planes de auditoría, de que sean de la forma más eficiente posible de poder, digamos, señalar cuál es la actividad que vamos a reaccionar. En cualquier caso, yo quedo a su disposición para atender sus consultas. Bueno, me están pasando una primera pregunta. Esta pregunta pues es de un compañero de México y dice: ¿qué se debe hacer cuando auditoría interna en la etapa de planeación de su plan anual tiene una percepción del riesgo que difiere de las calificaciones de riesgos realizadas por el área de gestión de riesgos? Bueno, pues la respuesta es, creo que hemos comentado que cuando hemos puesto, si me permiten ustedes, voy a ir a la pantalla. Vamos a ver, aquí decíamos que estas son dos flashes. El primer flash es el riesgo inicial de la organización, y el que está a la izquierda y el que está a la derecha es el riesgo, el mapa de riesgo que se entiende, es el que procede después de haber tomado unas ciertas medidas. Vamos a ver, yo creo que esto es una pregunta muy interesante. Primero, si los riesgos... Bueno, respondo a la pregunta. Con carácter general, si nosotros desconfiamos, auditoría desconfía de la situación en la que se está planteando, por ejemplo, que el riesgo 16 esté situado, digamos, prácticamente en el medio, pues lo que tenemos que hacer es auditar, porque lo que tenemos es que verificar, comprobar que lo que realmente existe en la organización se está materializando. Yo he podido tomar, ahora les pongo un ejemplo. Hace muchos años, hace 4 o 5 años, yo tuve la oportunidad de ir a hacer un trabajo en Lisboa. Y cuando yo llegué allí, lo primero que me piden es que una fotografía, y yo le respondo: hombre, una fotografía no hace falta si yo tengo aquí. Y me dicen: no, si no es una fotografía de la cara, es una fotografía del iris, del ojo, porque para poder entrar, para que se abran las puertas, es necesario poner el globo ocular y viendo el iris se abre o no se abre la puerta. Bueno, allí todos concluimos: vaya proceso, esto sí que es magnífico, esto es maravilloso. Bueno, ¿saben ustedes cuál era la realidad? Que uno ponía el ojo y entraban los 17 que había detrás. Y las señoras de la limpieza, para no tener que estar poniendo el ojo una y otra vez,
ponían botellas de agua, botellas de plástico, para que no se cerraran las puertas. Por tanto, el riesgo de acceso indebido que estaría situado en la zona confortable, en la realidad, es que estaba en la zona roja. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, lo digo entre comillas, auditar el proceso, porque el proceso no valía. Entonces, la pregunta que me hace Antonio desde México es, si yo tengo la sospecha de que ese riesgo en ese proceso no está debidamente evaluado, no está debidamente considerado, lo meto en el plan, porque estoy haciendo mi propia evaluación de riesgos. Solamente una precisión. Si los riesgos residuales estuvieran en la zona roja, donde en principio parecería que tendríamos que, mira, estos riesgos que están en la zona roja, auditar. Bueno, yo les pido que lo meditemos. Si el mapa de riesgos es el mapa de riesgos corporativo, no el de auditoría, el de corporativo, me está denunciando que hay riesgos que están en las zonas rojas afectando a procesos significativos, ¿para qué voy a auditar yo ese proceso? Si alguien está diciendo que lo tiene mal, lo que tendremos que preguntarle al responsable de control de riesgos, oye, con estos riesgos, ¿qué es lo que habéis hecho? No hemos hecho nada. Pues oye, inmediatamente tendrás necesidad de preparar un plan de acción, pero no vayamos a meter en el plan algo que el propio responsable del proceso está entendiendo que no lo tiene adecuadamente administrado. Bueno, eso lo veremos con detenimiento en el curso presencial. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿qué debe hacer auditoría interna en su primer año de gestión en una compañía que no ha tenido enfoque de administración de riesgos en los años anteriores? Bueno, pues todos ustedes saben que hay un gráfico que es un abanico que es del Instituto de Auditores Internos, donde hay lo que auditoría puede hacer en la gestión de riesgos, lo que auditoría puede hacer, pero con algunas cautelas, y lo que auditoría no puede hacer bajo ningún concepto, que se lo resumo. Auditoría lo que no puede hacer es tomar decisiones gerenciales. Pero en la parte de lo que sí puede hacer, y aquí respondo a la pregunta, es ser un asesor, alguien que primero, conozca el negocio, intenta hacer un levantamiento del mapa de riesgos si es que no existe, porque estoy leyendo que no había un enfoque de administración de riesgos. Lo primero es trasladar la cultura de que tenemos que gestionar riesgos, porque una vez que yo tenga ya la mentalización de que tengo que gestionar y para eso tengo que apoyarme pues en la ISO 31000 o me tengo que apoyar en el COSO 2. El COSO 2 establece cómo tenemos que gestionar. Entonces, auditoría, que este tema, entiendo que sí lo conoce, tiene que ser un asesor de confianza, tiene que ser una persona que se dedique a mentalizar y sobre todo a la alta dirección y al consejo de la conveniencia de que nos inclinemos hasta gestionar en base a riesgos. Por tanto, pues muchísimas gracias.